política, particularmente para conversar de lo que ha ocurrido durante el fin de semana con el Frente Amplio. Hubo elecciones en ese partido y estamos con quien obtuvo la mayoría de los votos, 5.667 votos, diputada del Frente Amplio, presidenta electa, Gael Jomans. Bienvenida a Radio ADN, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Diputada, bienvenida. Se habla hoy día en algunos titulares de la sorpresa en el Frente Amplio porque se impide la reelección de Constanza Martínez, que era, por cierto, la actual líder del partido y que buscaba la continuidad. ¿Fue una sorpresa para ustedes también? Y le pregunto al tiro, ¿la llamó el expresidente Boric? Sí, bueno, lo primero, agradecer a quienes confiaron en nosotros, participaron en las elecciones, en un momento en donde los partidos políticos tienen cuestionamiento. Creo que es importante relevar el hecho de participar en política, y el día de ayer eso es lo que vimos. Tenemos desafíos por delante, lo sé. Y el de la participación es uno de ellos, ¿no? Por cierto. 18,5% del padrón, ¿es poco para usted? O sea, para nosotros no va a ser, o sea, no es más bien es relevante el poder aumentar la participación, porque sabemos que tenemos la responsabilidad de ser el partido más grande de Chile, y por lo mismo tenemos que ir a buscar a quienes son afiliados a nuestro partido, a que se interesen, a que participen activamente, y eso lo vamos a enfrentar desde la nueva directiva. Pero respondiendo también a las otras preguntas, bueno, efectivamente hablamos el día de ayer con el presidente, me llamó casi inmediatamente una vez ya conocido los resultados, conversamos, también se puso a disposición de trabajar colectivamente. Además ha sido una de las características del presidente, así que no me llama la atención en lo absoluto, y vamos a trabajar conjuntamente para fortalecer no solo nuestro partido, sino que las propuestas que tenemos para el país. En ese sentido vamos a estar codo a codo. ¿Votó por usted el presidente, expresidente Boric? No, el voto es secreto y lo respeto mucho. Fue parte de toda la controversia, digamos, durante la campaña por quién iba a votar el expresidente Boric, por usted o por Constanza Martínez, porque Constanza Martínez sí recibió, por ejemplo, el respaldo de figuras emblemáticas del Frente Amplio, de Beatriz Sánchez, de Tomás Bodanovich. ¿Qué marca de diferente la conducción que usted va a emprender a partir de ahora? Primero, yo voy a ser presidenta de todo el Frente Amplio, de sus militantes de base, de los militantes de las regiones, pero también de sus dirigencias, y si bien en la campaña tuvimos 2 listas, nosotros queríamos relevar, y me parece que eso hizo sentido en una parte relevante del partido, el poder hacer un trabajo que visibilizara también una historia de ponerse a disposición, de trabajar silenciosamente, que es parte también de muchos compañeros y compañeras que, por ejemplo, van a trabajos voluntarios, estuvieron en Viña del Mar cuando hubo que hacer voluntariado frente al incendio, y también en Penco, y ese trabajo también hay que visibilizarlo. Nosotros tuvimos una propuesta también para que el partido tuviese, y nos interesa mucho, que el partido esté en terreno, que esté en la calle, que esté con las personas. Eso creemos que debe ser un sello de esta dirección. Y en lo político, ya hay varias interpretaciones, digamos, si su triunfo, el respaldo que obtuvo, marca un giro más a la izquierda del Frente Amplio. Un Frente Amplio más cercano al PC que al PS, por ejemplo. Nosotros tuvimos un congreso ideológico en donde dimos todos estos debates, y de hecho la posición que ahí se marca es que más bien vamos a trabajar en pos de articular los esfuerzos en una alianza más grande. De hecho, es más, dentro de la campaña lo propuse directamente, el construir una coalición progresista que incorpore a todos los actores políticos, a los partidos que son parte del progresismo, pero también al mundo social. Y yo voy a trabajar incansablemente porque ese anhelo que es compartido de muchos, no solamente de dentro del Frente Amplio, sino que también de los otros partidos, pueda constituirse durante estos 2 años. Creemos que es necesario una coalición fuerte que enfrente al gobierno de José Antonio Kast y los retrocesos que vemos que son peligros para las personas, pero también que presente una propuesta. Eso es lo que más nos interesa, porque el proyecto en ese sentido debe visibilizarse y la gente debe conocer cuáles son las alternativas a lo que ha propuesto el Partido Republicano. Estamos conversando con la diputada Gael Jomans, presidenta electa del Frente Amplio. Diputada, ¿eso significa que usted va a sostener la alianza política, por decirlo de alguna manera, con el socialismo democrático, o con esta directiva se pierde el interés en acordar con el PPD, con el Partido Socialista, como se ha hecho hasta ahora? Partidos que además integraron el gobierno del expresidente Boric. Claro. O sea, descartar en absoluto, porque el llamado ha sido todo lo contrario, ¿cierto? A construir coalición conjunta
con el socialismo democrático, con el Partido Comunista, con la democracia cristiana, ¿A qué se incluso con coalición? independientes. ¿A qué se refiere con coalición? Lo que hemos propuesto... Más allá de la obviedad de la pregunta, porque Exacto. a estas alturas no me parece tan obvia la respuesta. Para nada. De hecho, hoy día no la tenemos. O sea, yo creo que es necesario también transparentarla. Tenemos una alianza, hay instancias periódicas, todos los días lunes se juntan los presidentes de partidos. Ese esfuerzo yo lo quiero valorar porque, de hecho, mantenerlo durante este tiempo es un esfuerzo, por cierto, de sostener acuerdos, pero tenemos que ir un paso más allá y yo creo que una coalición es presentar una propuesta que sea para 10, 15 años, ni siquiera una propuesta para un próximo gobierno, sino que sea una propuesta que dé estabilidad, que presente un modelo de desarrollo económico, que también problemas y discusiones que no han sido fáciles entre nosotros, como en seguridad, logremos llegar y construir acuerdos y presentar esas propuestas. Pero eso va a ser puntual proyecto a proyecto, va a haber una institucionalidad, podemos hablar de una nueva concertación. ¿A qué se refiere con esa coalición? Mi sueño es que sí tengamos una instancia que sea permanente, que no sea solo en temáticas, sino que sea para presentar un proyecto país conjunto. Ya, y cuando usted dice que necesitamos una conducción que sea la peor noticia, esto en campaña, que sea la peor noticia para el proyecto político de Kast y del Partido Republicano, ¿qué está diciendo? ¿Que no va a llegar a acuerdos con ese gobierno, que rechaza la posibilidad, por ejemplo, que tomó el PPD de la mega reforma, avanzar en ciertos consensos con la moneda? ¿Qué se refiere ser la peor? Porque ya está electa, por lo tanto asumimos que se va a convertir en la peor noticia para la conducción política de la moneda. Sí, lo digo en este sentido. La peor noticia para un proyecto político que busca, por ejemplo, en materia de derechos sociales, en materia laboral, retroceder en derechos laborales para los trabajadores, es tener unidad del mundo de los trabajadores y del mundo político progresista que defienda los derechos de las personas, que defienda las 40 horas, que defienda no retroceder un ápice en la reforma de pensiones, que también es parte de lo que de alguna manera se anunció durante campaña y ahora también lo ha dicho el ministro Rau. Entonces, en ese sentido es a lo que nos referimos con ser la peor noticia, respecto a tener una alternativa que frene, pero por otro lado que presente propuestas. Y a eso nos vamos a abocar. ¿Acuerdos con el gobierno? Mire, sobre la disposición al diálogo, más bien lo que hemos visto es que el gobierno no tiene disposición alguna. O sea, quiso pasar esta reforma tributaria sin que le importara que fuera con 2 votos en el Senado. O sea, disposición al diálogo ellos no la han tenido. Nosotros, de hecho, y lo digo en lo personal como jefa de bancada, en ese momento en la Cámara de Diputados, nos acercamos al ministro de Sexpress, le presentamos propuestas. Dentro de ellos estaba Salacuna y otras, pero que no fueran recogidas dentro del debate. O sea, ¿para qué decirles cómo se dio el debate en la Cámara de Diputados? Es que fue realmente lamentable, iba a pasar a la historia, ¿cierto? Como una no discusión, ¿cierto? Un no debate que no le hace bien a la democracia tampoco. Entonces, en ese sentido, disposición al diálogo son ellos los que tienen que demostrar que están abiertos y que quieren realmente construir una propuesta que vaya más allá de su círculo, que vaya más allá de la derecha. Y en esa disposición al diálogo, ¿qué mirada tiene a priori, digamos? Porque recién en las próximas horas, lo ha planteado esta mañana el presidente Kast, enviaría la reforma constitucional en materia de seguridad, pero de todo lo que ya se ha avanzado, los titulares que conocemos hasta el momento de la reforma que pretende impulsar el gobierno en materia de seguridad, ¿cuenta con el respaldo, con la conversación con el Frente Amplio bajo su presidencia? Primero, conversar con nosotros, al menos hasta ahora no hemos tenido un diálogo que incorpore visiones en materia de seguridad. Pero por otro lado, esa reforma no cuenta con los apoyos, entiendo, que ni siquiera de todo su sector político. O sea, tenemos, de hecho, si no me equivoco, es el presidente de la UDI que también presentó reparos a una reforma constitucional y que me parece de toda lógica. O sea, el presentar reformas constitucionales en materia de seguridad lo que rememora es el segundo proceso constituyente que fue fracasado y que fue liderado por el Partido Republicano. Entonces, a mí me parece que debiera llamarle la atención primero que si no concita apoyos en su sector, creo que menos es pedirnos a nosotros que estemos disponibles, ¿cierto?, en una materia además en donde yo lo escuché en palabras del presidente Kast en su momento cuando estaba en campaña, señalando que lo que acá hacía falta no eran más leyes, sino que más bien acción, ¿cierto? El poner manos a la obra, el poner los recursos donde corresponden, el respaldar a carabineros, ¿cierto? ¿Y usted en esto coincide con ese mensaje del presidente Kast? Es que el presidente Kast lo que veo ahora es que se está contradiciendo porque está presentando una batería de proyectos de ley, dentro de ellos una reforma constitucional. Entonces, no veo por qué eso debiese ser parte de la agenda de seguridad, sino más bien la implementación
del Plan de Seguridad de Estado, además, que en algún momento lo dijo el ministro, y que yo ahí estaba más coincidente con esas palabras que con la acción que hoy día estoy viendo. ¿Qué le pareció el operativo la semana pasada, esto que se tituló el Plan Cancerbero? Mira, a mí no me parece, primero, el cómo se utiliza en el mensaje en redes sociales, como se vio, ¿cierto? Porque eso fue muy potente, queda marcado. El utilizar además con una canción, ¿cierto? De NSYNC, Bye Bye, ¿cierto? A mí me parece de muy mal gusto. Primero, porque no refleja que sea un tema serio, ¿cierto? Se supone que esto es un tema de alta connotación pública, el traslado, y hacerlo con ese tipo de canciones da cuenta que quizás no se lo están tomando en serio y es más bien un show. Y eso yo creo que hay que despejarlo inmediatamente, y es el gobierno el que tiene que dejar claro, ¿cierto?, la utilización comunicacional de acciones en materia de seguridad. Diputada Gael Llomas, presidenta electa del Frente Amplio, lo hemos dicho ya esta mañana, ¿está de acuerdo con Guillermo Ramírez, que está presentando reparos a la reforma constitucional por las mismas razones? Porque lo que planteaba ayer el presidente de la UDI es que está poniendo en la Constitución, estoy de acuerdo, al borrador, excepciones a principios generales que al final, a su juicio, debilitan la Constitución. Y él cree que lo que hay que hacer es fortalecer la Constitución y, de hecho, propone avanzar en volver a subir los quórum para modificar la Carta Fundamental. Mira, es que, a ver, todo lo que tiene que ver con abrir debates de reformas constitucionales son, digamos, capítulos complejos. No son fáciles, son complejos porque en el país dimos un arduo debate durante todo el periodo pasado, donde la verdad es que no nos pusimos de acuerdo en ninguno de los dos procesos constituyentes. Entonces, reabrir esto, además, a propósito de la seguridad, cuando lo que se espera es entregar certezas para las personas, y para eso hay que implementar los planes de seguridad existentes, hay que también hacerse cargo de la prevención. Y ahí mi primera inquietud va a ser la discusión de la ley de presupuesto. ¿Por qué no hablamos de la ley de presupuesto? ¿De cuántos recursos vamos a tener disponibles, por ejemplo, para hacernos cargo de los programas de prevención en seguridad? Bueno, van a ser debates que se van a cruzar ineludiblemente. Pero yo le daría mucha importancia ahí, porque al final eso es lo que van a ver los vecinos y vecinas. Y ahí yo creo que va a haber un problema. Ya, ahora se ha planteado que desde este momento y con la reforma de seguridad en trámite en el Congreso, entra en escena el ministro Martín Arrau. Eso es lo primero. Se ha dicho que comunicacionalmente él tendría a favor algo más de comodidad, porque la seguridad es mucho más cercana a las necesidades de las personas, más fácil incluso de entender. Quiero saber si coincide con eso. Y desde ese lugar, ¿cómo va a ser la actual oposición para no cometer los errores de la mega reforma? En la lógica de poder influir, porque usted dice, es una mega reforma que se aprobó con 2 votos, bueno, pero se aprobó con 2 votos y con el corazón casi intacto, si no fuera por el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, ¿qué se va a hacer para influir en una agenda en la donde efectivamente el gobierno podría avanzar más rápido y le es más fácil también traspasar a una oposición que vota en contra los costos políticos de rechazar? Lo primero es que yo esperaría, a propósito también de los intereses del país, que la discusión se dé en mejores términos, ¿cierto? Y lo digo no solo por ser parte desde la oposición, sino que también por ser parlamentaria, por la imagen pública que queda por la historia. O sea, que el Congreso dé debates a la altura, yo creo que es algo que a los chilenos y chilenas les debiese interesar, sobre todo cuando estamos hablando de temas tan sensibles como la seguridad. Entonces, ¿y eso no ha pasado? Yo creo que en materia de tributaria no pasó. O sea, es que se dio un debate a la rápida y creo que es razonable. Mira, y lo quiero comparar con la discusión que estamos dando respecto a las 52 horas, bueno, el proyecto de ley en materia de turismo, ¿cierto?, que da esa posibilidad, en donde estamos dando una discusión un poco más tranquila, a pesar de que tiene urgencia, pero le planteamos al presidente de la comisión, necesitamos tiempo para debatir esto, escuchar a expertos. Y eso, por lo menos hasta la fecha, se está dando, y yo de verdad eso lo agradezco, porque creo que le hace bien al debate democrático y al diálogo político. Eso es lo que espero en seguridad también. No poner, ¿cierto?, acá la prisa por delante, sino que el diálogo, el debate, pero para ustedes, generar la capacidad de influir en debates en que a lo mejor va a ser suficiente con los votos que el gobierno tiene, excepto las reformas constitucionales, y donde fácilmente, insisto, traspasable el costo político del rechazo a iniciativas que combaten la delincuencia, digamos. O sea, lo primero es que nosotros vamos a abocarnos a construir unidad. Para eso, de hecho, todos los parlamentarios que son parte de la Comisión de Seguridad, desde la oposición, están articulados, están trabajando en un documento común,
en generar una postura, ¿cierto?, respecto a todos los proyectos de ley que se han anunciado, y esa agenda poder presentarla públicamente. O sea, lo que vamos a construir es desde la unidad una posición que nos permita, claro, dialogar, pero también defender, porque en esta materia hay temas que tampoco creo que son posibles de llegar y establecer como un punto, digamos, negociable. O sea, uno no puede negociar en esta materia derechos. Y lo digo porque escuchando hasta la ministra de Salud me da cuenta, ¿cierto?, que hay cosas que no son negociables. Gael Llomans nos partía contando que tras su triunfo anoche la partió saludando al presidente Gabriel Boric, que por estas horas está en la región de Magallanes. ¿El expresidente Boric debiera cumplir un rol más destacado en este diálogo, en este debate, en este intercambio de ideas? El presidente Boric creo que tiene un liderazgo muy importante, no solamente para el Frente Amplio, sino que también para todo el arco político de quienes fueron parte, ¿cierto?, del gobierno, pero también incluso más allá, internacionalmente, va a tener también una agenda y la ha tenido, ¿cierto? Y yo en esto creo que lo relevante va a ser, primero, que la unidad de los partidos también sea parte de lo que convoque al presidente. Ya, pero en esta coalición, no esa coalición, ¿alguien la debiera encabezar? ¿Debiera haber un rostro visible, alguna figura o un grupo de figuras visibles como líderes de esta coalición? Yo espero que todas las figuras estén dentro de esta coalición. Y ahí creo que la principal obligación para poder conformarla va a ser de los presidentes de partido. Así que ahí me pongo, ¿cierto?, el poncho de la responsabilidad. Creo que vamos a tener mucho trabajo por delante. Diputada Llomans, una última pregunta al menos de mi parte. Usted integra también la Comisión de Trabajo y hay una agenda desplegada por parte del gobierno en medio de esta crisis de desempleo que el gobierno atribuye a varias razones, entre ellos al gobierno anterior. Y se avanza en un reglamento a la ley Karin, está lo de las 40 horas laborales, está también lo de alistar una iniciativa que tiene que ver con la indemnización a todo evento. ¿Cómo se enfrenta también desde la oposición una agenda laboral que es bien potente frente a una necesidad que es muy real? Hoy día el desempleo en Chile tiene niveles de crisis. Es cierto, pero a mí me gustaría ver propuestas que realmente se hagan cargo de aumentar el empleo. Nosotros le hemos pedido en esto proyecciones al Ejecutivo, al Gobierno, que nos muestren dónde está la prueba, la garantía de que con sus propuestas se va a crear más empleo. Algunas de ellas, de la mesa, que yo las valoro, pueden ser y dar con eso. O sea, por ejemplo, la sala cuna, estoy de acuerdo. El subsidio unificado al empleo, también estoy de acuerdo. Pero el disminuir, o más bien el disminuir derechos laborales, ¿cierto?, o el aumentar las jornadas laborales hasta incluso llegar a 52 horas, eso no va a aumentar más empleo y no tienen garantía de ello, no hay proyecciones, no hay números sobre esto. Entonces, también acá queremos dar un debate serio. Nosotros tenemos, de hecho, con los parlamentarios que son parte de la Comisión de Trabajo de oposición, tenemos una mesa técnica en donde hemos convocado a abogados laboralistas que no fueron convocados por el gobierno. Entonces creemos que esa visión es importante porque el Código del Trabajo es absolutamente flexible. Hay muchas herramientas que ya pueden ocupar y que al parecer se desconocen, y eso nos preocupa aún más proveniendo del gobierno. Hay parlamentarios que están proponiendo suspender la implementación de la ley Karin, pero la apuesta del gobierno es modificar el reglamento, lo que hace mucho sentido en sectores empresariales, por ejemplo, en personas que han estado a cargo antes de la Dirección del Trabajo. Prohíbe cualquier tipo, habrá un mayor control de admisibilidad, se exigirán antecedentes mínimos para el inicio de la investigación. ¿No parece coherente con intentar mejorar la implementación de una norma? Que claro, son dos caminos diferentes. Una cosa es suspender, lo cual es más bien, en realidad, intentar no aplicar la ley Karin y hacer vista gorda de algo que es tan necesario como es tener derecho, ¿cierto?, frente a situaciones de acoso laboral, y yo creo que eso no es el camino del gobierno, ¿no? Que el gobierno ha apostado por mejorar la ley. Siempre vamos a estar disponibles a ese diálogo, porque creemos que lo importante es tener leyes que se puedan aplicar bien, pero sobre todo teniendo en consideración que acá el marco de protección debe ser para las personas que han sido acosadas, para que no suceda también. Son mecanismos de prevención, y yo creo que esto es importante también darlo en esos términos y a mí, ¿sabes qué? Quiero plantearlo en estos términos. Me preocupa mucho que los parlamentarios lleguen y tiren esos proyectos de ley como un tejo pasado, ¿cierto?, para dar un debate y después partir en un punto medio. ¿De qué se trata esto? Estamos hablando de derechos de las personas, de certezas, de garantías para las personas. O sea, no estamos negociando. No se puede negociar con derechos de las personas. Yo creo que tenemos que obrar de buena fe, y espero que las propuestas que presente en este sentido el Ejecutivo, primero, escuche a todos los sectores,
escucha a los trabajadores, a las trabajadoras, que escucha también los casos que hay detrás. El caso de la ley Carín es un caso tremendo. Entonces yo creo que hay que tener conciencia de eso al momento de legislar, y sobre todo para los parlamentarios, que a veces son bien tiradas las mechas las propuestas que presentan. Muy bien, pues diputada Gael Llomans, gracias de nuevo por haber venido a esta primera entrevista, además como presidenta electa del Frente Amplio a Radio ADN. Gracias, diputada. Buen día. Buen día. 8:32 minutos. 8:32 minutos.